El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando el día de hoy la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, un hombre a quien Dios llamó a su servicio, lo tomó del mismo judaísmo, un hombre que perseguía a los cristianos, a quienes veía como una amenaza para su religión. Por eso iba de un lugar a otro para encarcelarlos y así impedir que, según él, esta secta cristiana avanzase y dañase al judaísmo, pues era un fiel judío. San Pablo fue tocado por nuestro Señor Jesucristo, que aunque no anduvo con Jesús, Jesús tiene a bien llamarlo apóstol. Apóstol es enviado. San Pablo, pues, tuvo esta experiencia que hemos escuchado en la primera lectura, como de camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, yendo a encarcelarlos. Jesús se le aparece, Jesús se le manifiesta en una luz. Dice que era como el mediodía, que se vio envuelto en una gran luz venida del cielo y cayó por tierra. Y se oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es que cuando perseguimos a la iglesia, cuando un cristiano es perseguido, el que es perseguido es Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, porque Cristo está en nosotros, porque es su obra la que estamos extendiendo, en la que estamos colaborando. Cuando alguien agrede, daña, ofende a un servidor de Dios, pues es al mismo Dios a quien está agrediendo, ofendiendo. Y Saulo va a decirle: Señor, ¿quién eres tú? Él contestó: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Puedes imaginar el impacto de este hombre, Saulo, a quien después va a llamarse Pablo. Darse cuenta de todo el daño que estaba haciendo. Estaba luchando contra Dios, se estaba oponiendo a Dios. Y así hay mucha gente que sin conocer, sin percatarse de lo que hace, se opone al mover de Dios, a la gracia de Dios. Si el que más desea obrar en estos tiempos es Dios, Dios desea que haya muchos San Pablos, muchos apóstoles, muchos colaboradores, y muchas de las veces estos colaboradores se ven bloqueados, impedidos para poder realizar la obra de Dios. Claro que muchas de las veces, o muchos de estos colaboradores a veces se desvían, nos desviamos del objetivo
principal, esencial, y claro que tenemos que ser amonestados, corregidos. Y yo creo que Dios lo permite y lo hace también para que no nos perdamos, para que no nos extraviemos. Debemos de tener cuidado de no impedir y no bloquear la obra de Dios. En otra ocasión, San Juan se encontró a unos que expulsaban los demonios y le dicen a Jesús: se lo impedimos porque no andaban con nosotros. Imagínate. Jesús les dice: no se lo impidan, porque el que no está en contra está a favor de nosotros. Todo aquel hermano que colabore en la extensión del reino de Dios, pues de seguro que está a favor de Dios. Y toda obra de evangelización nunca debemos pararla, nunca debemos bloquearla, nunca debemos de ser piedra de tropiezo. Al contrario, hemos de colaborar para que Jesús sea conocido, amado y servido. Hemos de poner todo lo que está a nuestro alcance para que la evangelización llegue a todos los rincones de la tierra. Colaboremos con nuestra persona, con nuestro tiempo, con nuestras capacidades, con nuestros bienes materiales, con todo, con todo. Si tú sabes de alguna obra que esté extendiendo el reino, que esté ayudando a la salvación, colabora con tu persona, con tu tiempo, con tus bienes materiales. Es lo más importante que hay sobre la faz de la tierra. La evangelización fue lo último que Jesús, antes de ascender a los cielos, encargó a los apóstoles. Dice: se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es la obra más apremiante, la de la evangelización, la del anuncio del evangelio. Hermanos, no debemos de escatimar nuestra vida en ese trabajo. Jesús mismo lo dijo cuando Jesús les dice que no se afanen por el alimento, ¿verdad? Pues que de alguna forma nutre el cuerpo, pero que no nos lleva a la vida eterna. Jesús les dijo: afánense más bien por aquello que les va a conducir a la eternidad. Y es precisamente la fe en el Hijo de Dios. El Evangelio es Jesús mismo. Es llevar la buena nueva de que Dios perdona nuestros pecados, de que Dios pasa por alto nuestros pecados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor bien que podemos hacer a la humanidad. Hay mucha gente que hace mucho bien, pero el mejor bien es la evangelización, en la salvación. Es el mayor bien que tú puedes hacerle a una persona, llevarlo a Cristo, llevarlo a los pies de Cristo, a la conversión de Cristo. Jesús nos dice que cuando hagamos esto, dice: el que crea y se bautice, se salvará. Y el que se resista a creer, será condenado. Claro, si acogemos a Jesús, que es la salvación que Dios nos da, estemos seguros de que nos salvaremos. Pero si nos resistimos, ¿cuánta gente hay que siente el cristianismo como una opresión, como algo anticuado, ridículo, como un engaño, una mentira? Pues se quedarán fuera si no son capaces de creer y venir al conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues quedarán fuera. Dios no va a forzar a nadie. Dios respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Si alguien acoge, se salva. Si alguien se resiste, rechaza, pues él mismo se está condenando, porque él mismo no está acogiendo la salvación. Y Jesús después dice: las señales que acompañarán a aquellos que crean. Estos son los milagros. Un milagro es una intervención sobrenatural de Dios por pura gracia, por pura benevolencia, por pura misericordia. Dios dice que estas señales acompañarán a los que crean,
a los que colaboren. Y es lo que vemos aquí en esta transmisión del Facebook, de YouTube, en las novenas, en los Jericós. Dice aquí, arrojarán demonios en mi nombre. Hermanos, esos momentos de shock, de angustia, de ansiedad, cuando has vomitado, cuando te da diarrea, cuando hay escurrimientos nasales, lo más seguro que son demonios que están saliendo de tu persona, de tu ser, porque Jesucristo lo prometió. Son señales que acompañan a la evangelización. Y lo que hacemos aquí es evangelizar a través de los Jericós, a través de las novenas, de las oraciones, de la música. Se está evangelizando, se está llevando el evangelio a toda aquella persona que se conecte a estas transmisiones. Y son las señales que Dios garantiza que acontecerán. Demonios serán expulsados. Hablarán lenguas nuevas, que es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Primeramente Dios echa fuera a los demonios y después nos llena con su Espíritu Santo, cuya manifestación es el don de lenguas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Hermanos, la evangelización es un combate, es una lucha contra las fuerzas del mal. Dios promete que esas fuerzas serán destruidas, serán aniquiladas, canceladas con el anuncio del evangelio. O sea, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, con la llegada del reino, el reino de las tinieblas colapsa. El reino de las tinieblas tiene que evacuar, tiene que irse. Dios nos invita a que no tengamos ningún temor, ningún miedo. Dice, cogerán serpientes en sus manos y beberán un veneno mortal, no les hará daño. Porque Dios está con nosotros, porque Jesucristo ha vencido al demonio. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Ustedes son testigos de la paz, de la salud, de la alegría y el gozo que les vienen cuando oramos. Y cuando perseveramos en la oración, Dios obrará, Dios se manifestará. Hermanos, Dios está vivo, su evangelio está vivo, su palabra es viva y eficaz. Y esto que estamos leyendo sabemos que está aconteciendo a través de esta evangelización que estamos realizando. Si tú has sido bendecido, si tú has experimentado esto, sé testigo. Es lo que esta fiesta que celebramos hoy de la conversión de San Pablo nos invita a que colaboremos en la conversión de muchísimas más personas. Tú puedes llegar a evangelizar a un San Pablo, a un San Pedro, alguna persona que Dios haya elegido, escogido para realizar un grande proyecto de evangelización. No subestimes el poder del evangelio, anúncialo, comparte estos evangelios que envío a muchos de ustedes, compártanlos. De seguro que muchas personas serán bendecidas y Dios obrará grandes cosas en cada uno de ustedes y en cada uno de los que escuchen el evangelio. El mismo San Pablo nos dice que nos calcemos, es una arma, nos calcemos por el celo del evangelio. Es una arma contra el demonio, contra Satanás. Los zapatos nos sirven para mantenernos firmes y fuertes. También el celo por el evangelio es un calzado que debemos portar siempre. Nos dará estabilidad y seguridad en la lucha contra las fuerzas del mal. No dejes de evangelizar. Si no has empezado, empieza. No puedes estar estático. Alguien que conoce a Dios lo ama y alguien que lo ama lo sirve. Y una forma de servirlo es a través de la evangelización. No te quedes estático o pasivo. Urge la evangelización. Urge que anuncies el evangelio de las formas que el Espíritu Santo te ponga. A través del mismo evangelio que te mando. A través de compartir este link con muchas más personas. A través de tu testimonio personal. Hagámoslo. Y llenemos la tierra de la palabra de Dios, que así como las aguas cubren la mar, así la tierra esté cubierto del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, de la unción de Dios. Hermano,
Que Dios te bendiga abundantemente y que por intercesión de San Pablo Dios nos conceda un grande celo ardoroso, así grande, por evangelizar, por la salvación de las almas. Que nos preocupe la salvación de las almas, que roguemos por la salvación de las almas y que colaboremos para que el evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Que Dios te bendiga, hermano, abundantemente. Bendiciones.